Muy buenos días, estamos aquí con los estudiantes de quinto de básica en la clase número 20 de estudios sociales. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que este icono nos indica cuándo debemos pasar el contenido al portafolio. Vamos a ver hoy el tema número 5 de la unidad 4, el último tema de esta unidad, que se titula Constitución del Ecuador. Pero primero, antes de entrar al tema, debemos saber pues qué es una constitución, ¿verdad? Y el concepto que les muestro aquí nos dice que una constitución, también llamada Carta Magna, se trata de un texto que tiene un carácter jurídico y político, que se origina en un poder constituyente y que tiene como un propósito poder establecer lo que se llama la separación de poderes. Eso lo veremos un poquito más adelante. La Constitución se identifica o se define o se entiende como la ley fundamental de un Estado. Es la ley suprema y de aquí derivan las otras leyes que sirvan para el manejo de las instituciones públicas o digamos leyes del Estado en general. Toda ley nueva que se haga debe estar acorde a la Constitución. Si no está acorde a la Constitución, es una ley que debe ser derogada por ser inconstitucional. Hablando ya de nuestro país, el Ecuador, la primera constitución de la que se tiene registro inició su creación, su proceso de creación, un 14 de agosto de 1830. Este proceso duró aproximadamente 45 días y se redactó y aprobó un 23 de septiembre de este mismo año, 1830, en la ciudad de Riobamba. En ese entonces, su nombre oficial, o el nombre oficial con el que se conoce esta constitución, fue Constitución del Estado del Ecuador. Esa fue la primera. ¿Cuál fue la última? Pues la última constitución o la constitución que actualmente tenemos tiene como nombre oficial Constitución de la República del Ecuador y fue redactada por una Asamblea Nacional Constituyente entre el 2007 y 2008 en lo que se conoce como Ciudad de Alfaro, en Montecristi, provincia de Manabí. Y esta constitución ya entró en vigencia o entró en, digamos, en funciones un 20 de octubre de 2008 y se mantiene hasta ahora. ¿Cuántas constituciones ha tenido nuestro país durante toda su historia republicana? Desde la constitución de 1830 y hasta la de 2008, el Ecuador ha tenido un total de 20 constituciones, cuales se han ido reformando, agregando cosas, quitando, enfocándose en los problemas de la sociedad actual. Y la última que tenemos es la constitución de 2008. No sabemos si más adelante haya otro proyecto de renovar esta constitución, pero hasta ahora esta es la última y la vigente. ¿Y por qué se cambia la constitución? ¿Por qué tantos cambios? Pues una constitución se cambia cuando se quiere reestructurar el poder presente en los diversos organismos estatales. Y en antes hablamos de la separación de poderes, que una constitución establece la separación de poderes. ¿Cuáles son esos poderes? Pues básicamente son tres: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que en el caso de nuestro país ahora se los llama funciones, ya no poderes, sino funciones. Y no son solamente tres, sino dos más a estos tres, sumando un total de cinco. ¿Cuáles son estos dos más? La función o el poder electoral y la función o el poder de transparencia y control social. Sumados a los tres anteriores que ya mencioné, ahí están los cinco poderes, o más bien dicho, las cinco funciones del Estado ecuatoriano. Ahora hablemos un poquito de lo que es historia, un poquito de antecedentes. ¿Por qué? Estamos hablando de lo que es separación de poderes, pero ¿en qué se basa esta, esta separación o esta forma de, digamos, de expresar el método de gobierno de un Estado? Pues en dos personajes que vamos a ver a continuación. El primero de ellos fue el señor que vemos en la imagen, John Locke,
fue un filósofo y médico inglés quien teorizó, quien diseñó, quien expresó la teoría de la división de poderes en el año de 1690. Como pueden ver, casi 200 años antes de la creación de la primera constitución del Ecuador, donde aquí el señor Locke establecía un poder legislativo que se encargaba de crear leyes, un poder ejecutivo que era el encargado de velar que se apliquen esas leyes, y un poder federativo que se encargaba de las relaciones internacionales, de las guerras, de los tratados y de otras relaciones diplomáticas. Según la visión de Locke, el Estado, el Estado tenía la principal misión de proteger tres derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. El Estado era el ente que garantizaba estos tres derechos, y a este derecho se le sumaba un cuarto derecho, que era el derecho a defender estos mismos derechos. Así también tenían derecho a eh, otra libertad individual, o a defender cualquier libertad individual que tuvieran los ciudadanos, siempre y cuando estuviese presente en la Constitución. Nótese que aquí habla de división de poderes y no de separación. ¿Por qué? Porque para Locke, a pesar de que él establecía la división de los poderes en tres, él pensaba que el poder legislativo era el poder supremo y que los otros poderes se debían regir a él. Pero esta visión cambiaría con el aporte de el personaje que vemos aquí, que es Charles Louis de Secondat, el barón de Montesquieu. Él teorizó ya no una división, sino una separación de poderes en el año de 1748. Él identificaría los poderes del Estado como ya se conocen en la actualidad, como el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y para él el Estado debía proteger a las personas de otras personas que buscaran vulnerar sus derechos. Sin embargo, muchas veces el Estado también era el encargado o era el responsable de que los derechos de las personas sean vulnerados. Y en ese entonces, pues, ¿quién defendía los derechos de las personas? Si era el propio Estado quien los vulneraba, eso se quedaba pues como una incógnita. Ahora, la principal diferencia entre la división de poderes de Locke y la separación de poderes de Montesquieu es que, como ya lo dije antes, el primero, la división de poderes, el poder legislativo era superior. Según la visión de Montesquieu, la separación anulaba o restringía, digamos, mutuamente a los otros poderes. Ningún poder era superior a otro. Todos eran iguales y todos dependían de sí. Por lo tanto, ninguno podía dominar ni ser dominado por otro. Todos se encontraban en igualdad de condición. Ahora, ¿qué significan estos tres poderes del Estado? Pues vamos a verlos a continuación. El poder ejecutivo es el encargado de la administración y conducción del Estado como tal, además de la toma de decisiones políticas y estratégicas. ¿Quién lo representa? Lo representa la figura del presidente o del primer ministro, dependiendo de, obviamente, de qué país estemos hablando. En nuestro caso, el Ecuador es un presidente. Tenemos también aquí el poder legislativo, que se encarga de legislar, como su nombre lo dice. ¿Y qué es legislar? Pues es elaborar leyes que permitan normar, que permitan regir, que permitan guiar la vida del país. Y sirve como un contrapeso al poder ejecutivo. Ambos se complementan. ¿Quién representa el poder legislativo? Normalmente suele ser una Asamblea Nacional, suele ser un Congreso, suele ser un Parlamento, dependiendo de la estructura también política de la nación. En nuestro caso, el Ecuador es una Asamblea Nacional. Finalmente tenemos aquí el Poder Judicial, que se encarga de cumplir las leyes que han sido creadas por el Poder Legislativo,
El Poder Judicial se encarga de velar por el cumplimiento de esas leyes. Por lo tanto, tiene la misión de que el Estado funcione respetando la ley como debe ser y también resuelve las diferentes controversias o problemas que puedan surgir entre los demás poderes públicos. ¿Quién lo representa? Un organismo llamado Corte Nacional de Justicia, o también puede llamarse Tribunal Supremo de Justicia, o también algún otro nombre parecido. En el caso de nuestro país es la Corte Nacional de Justicia, y de allí se derivan otros organismos adscritos a su funcionamiento. Como bien lo dije, a partir del 2008, en la Constitución de 2008, ya estos poderes se llaman funciones, y ya no son tres, sino cinco: función ejecutiva, legislativa y judicial, y ahora se agregan dos más, que son la función electoral y la función de transparencia y control social. La función electoral se encargaba, o se encarga, mejor dicho, de garantizar el ejercicio de los derechos políticos mediante el acto del sufragio o mediante la votación, que es como se conoce también. ¿Quién representaba a esta función electoral? Al menos aquí en el Ecuador lo representa el Consejo Nacional Electoral, con sus siglas CNE. Él es el máximo organismo representante de esta función. Otros organismos como el Tribunal Contencioso Electoral se encargan de apelar o de más bien procesar las apelaciones o peticiones de diversos actores políticos, pero el organismo principal es el CNE. Y por último, la función de transparencia y control social, que se encarga de promover e impulsar el control de las diversas entidades públicas y privadas, las privadas siempre y cuando presten servicios públicos. ¿A fin de qué? ¿Para qué se hace este control? Pues para verificar o asegurar que sea responsable, que sea transparente y que sea equitativo. ¿Quién representa esta función? Es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conocido por sus siglas CPCCS. ¿Cómo se compone ahora la estructura o cómo está estructurada la Constitución de 2008? Pues la Constitución de 2008 tiene un total de 444 artículos. Estos artículos se encuentran divididos en 9 títulos y estos títulos se dividen en capítulos. Cada título, pues al comenzar, comienza un nuevo número de capítulo también. Aquí pueden encontrarse también disposiciones transitorias, es decir, que se cumplen en un determinado tiempo, disposiciones derogatorias, la cual, digamos, anula la constitución anterior a esta, y otras disposiciones que sirvieron solamente para el proceso de legalización. Lo que vemos aquí son los 9 títulos correspondientes a los títulos presentes aquí en la Constitución del Ecuador. Son estos de aquí. El primero son los elementos constitutivos del Estado. El segundo habla de los derechos. El tercero habla de las garantías constitucionales. El cuarto habla de la participación y organización del poder. El quinto habla de la organización territorial del Estado. El sexto habla del régimen de desarrollo. El séptimo del régimen de buen vivir. El octavo de las relaciones internacionales. Y el noveno habla sobre la supremacía de la Constitución. Ahora, esta Constitución no siempre ha estado estática, pues no, desde su creación en 2008 se ha reformado mediante diversos mecanismos. Podemos citar, por ejemplo, en el 2010 una consulta popular, y esto fue aprobado en el año 2011. Para el 2014 también se propusieron una serie de enmiendas. Sin embargo, esta no fue por votación o consulta popular, sino por la Asamblea. Esto generó controversia debido a que se estaba, digamos, obviando o saltando el mandato del pueblo en la reforma de esta Constitución, por lo cual después se declaró este acto como inconstitucional y se abolió. Y el último referendo que se hizo a esta Constitución fue en el año 2018, que se realizó una consulta popular
donde el pueblo expresó en las urnas los diferentes cambios los que se planeaba incluir en la Constitución, si estaban o no estaban de acuerdo. Y bien, eso sería todo. Y ahora vamos a responder las preguntas de este taller. Son 8 preguntas en total. Vamos a desarrollarlas en este momento en la pizarra. Muy bien, aquí tenemos ya terminado nuestro taller número 27 con las 8 preguntas ya resueltas. Dicho esto, mientras ustedes pasan a su portafolio, finalizamos esta grabación y nos veremos ya en una nueva ocasión con un tema diferente de esta asignatura.